Bueno, vamos allá con la entrevista sobre oposiciones y titulaciones. Yo soy Óscar García Busto, colegiado 1510, formando parte del comité de expertos y bueno, pues me adjudicaron o me postulé yo para esta parte en la medida en que en los últimos 19 años pues llevo compatibilizando la labor de profe con la labor de preparador de oposiciones, ya que formamos unos en Nortesport. Antes de hablar de oposiciones y de titulaciones, habría que analizar o preguntarnos cuáles son las habilidades que se requieren hoy en día para ser docente en general y profesor de educación física en particular. Y a partir de aquí, analizar si el sistema da respuesta a esas necesidades de formadores que tiene ahora el sistema educativo. Bueno, pues es evidente cada vez con más fuerza que las habilidades que se requieren hoy por hoy para dar clase, tanto en coles como en la enseñanza secundaria, son sobre todo habilidades sociales. Hace falta tener carisma, personalidad, tener formación en lo que es el tratamiento del conflicto, viéndolo como algo natural, consustancial, pero encauzarlo. En definitiva, las habilidades tienen que ver con lo que se ha venido a llamar gestión de aula. Gestión de aula que es difícil de comprobar en las oposiciones, en exámenes puntuales, pero que a la hora de la verdad, una vez te pones a ejercer, es la parte clave, diríamos. Cuando hablamos de todas esas habilidades sociales, hablamos también de la pasión, ¿no? De entrar aquí con vocación y seguir manteniendo la vocación a pesar de los años. Y si nos centramos ya, porque esto que acabamos de decir valdría también para un profesor de cualquier otra asignatura, no solo de las nuestras, pues en la nuestra en concreto también hace falta mucha laboriosidad, gente trabajadora. Manejamos muchos alumnos que queremos enseñar y valorar de una forma rigurosa. Hay que proponer actividades, corregir, coevaluar, evaluar, en fin. Y junto a lo que son en sí las clases, pues también la organización de actividades complementarias o extraescolares que den sentido al bloque de contenidos de actividades en el medio natural, gestionar los recreos, convertirlos en recreos activos o dinámicos, cada vez esto está sucediendo en más centros, participar en proyectos con otros compañeros para los cuales pues se requiere una formación y por competencias va favorablemente en proyectos. Así que todo esto será lo que demanda. Bueno, y vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo es el sistema de acceso, tanto en públicos, oposiciones, como en privados, que titulaciones y requisitos? Bien, decir que el tema no ha cambiado en los últimos 20 y tantos años. El temario es del año 93, respondía a la LOCSE, y han pasado ya 3 leyes detrás. El sistema es similar, hay un examen con 2 partes, el área de 65 entre 4, la parte práctica, antes había pruebas físicas, ahora en la mayoría de los casos se pide un supuesto práctico, es intentar adaptar a lo que es un examen puntual, ese conocimiento, esa capacidad de gestionar el aula. Te ponen una situación de clase con un montón de condicionantes, alumnos con necesidades educativas especiales, limitaciones espaciales o de equipamiento y tienes que demostrar esa experiencia, esa cintura, ¿no?, para resolver esas situaciones. Una vez pasado este examen, que duratorio del 7, que es el Real Decreto de Acceso actual, al 15 no era eliminatorio, pues nos enfrentaríamos a lo que es programación didáctica del curso que la mayoría de las comunidades autónomas de 15 unidades didácticas y después para exposición completa al desarrollo de una de esas unidades didácticas extraídas entre 3 de las 15 propuestas. Bien. El sistema, por tanto, son unos exámenes puntuales donde uno se enfrenta a esa prueba en sí. Es verdad que el antiguo exigido, el curso se sustituyó por los famosos máster, el máster de profesor de secundaria, son 2 años, tienen 3 meses de prácticas, yo tuve un alumno de prácticas y realmente sí puede constatar el día a día de un profesor de educación física en nuestro caso.
Es verdad que nuestra carrera tiene una carga pedagógica importante a lo largo de la formación, pero aún así yo, en este sentido, sí hay que hablar de que el máster ha paliado un poquito esas carencias y de hecho los profesores, los alumnos del máster valoran muy positivamente las prácticas. ¿Qué titulaciones se requiere para ser profesor de educación física en primaria o en secundaria? En primaria el título de maestro y en secundaria te piden una titulación que es la de licenciado, ingeniero, arquitecto o el grado, desde que Bolonia dio a todo la formación grado que se puede alegar como titulación de acceso, pero que después en el baremo de méritos no figura. Ahí hay una especie de laguna, lo cual ha dado más de un problema. Haciendo la licenciatura pudieron como mérito el grado. En todo caso, el requisito es generalista, no se pide especificidad, cosa que para acceder en la enseñanza pública te marca la especificidad el hecho de aprobarla, o bien la oposición, al menos un examen para niños, pero desde el punto de vista o de una entrevista de trabajo, en principio están cogiendo, obviamente, como no puede ser de otra manera, especialistas, pero la ley posibilita, autoriza que a lo mejor ajustes de plantilla, una persona que tenga licenciatura, vuelvo a repetir, ingeniería, arquitectura o el grado, aunque no sea de la especialidad, pueda ponerse a impartir educación física. ¿Qué es lo que marca el Real Decreto de titulaciones de hace poquito, de julio del 2015? El que, por cierto, nos privó. Pues este Real Decreto dice que cualquier titulado, acreditando una experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir una materia, puede impartirla. Y esto pues es absolutamente elástico, vago y no concreta la forma de concretar esta validez. Y que bueno, vemos lagunas, vemos luz, ¿no? Como decíamos con el máster, pero el sistema requiere o necesita. Vamos con la tercera pregunta también muy directa, ¿no? Para ver la eficacia del sistema. Selecciona a los mejores candidatos, a los mejores profesores. Y bueno, a pesar de que dijimos que el sistema está un poco anticuado, llamémoslo así, yo me atrevería a decir que sí, que la oposición selecciona a los mejores. Entre otras cosas porque son tan pocas las plazas ofertadas en los últimos años en particular, con la manida crisis, son tan pocas las plazas, son tantos los candidatos, muchos de la experiencia docente, interinos, pero no por ello han dejado de formarse, de prepararse, tanto específicamente la oposición como formación continua a través de los CPRs, de cursos desde el propio COPLEF y ellos con ciencia prácticamente del dominio de idiomas, en particular del inglés. Así que me atrevo a decir que en las oposiciones son todos los que están, aunque obviamente no están todos los que son, en el sentido de que el poco volumen de plazas hace que no se dé cabida a dar estabilidad y dar una plaza a gente de calidad súper contrastada. Muy comentado en las últimas oposiciones de secundaria del pasado año 2016 fue el caso de Gloria Herrero, profesora interina, innovadora al máximo y que es referente en muchos temas como la organización de los recreos y actividades que ella ha creado, y sin embargo Gloria no pasó el primer examen. Eso la comunidad un poco de profesores de educación física en secundaria, pues bueno, ya como es para muchos de nosotros, llamaba la atención de que eso. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo mejorar o qué propuestas podríamos hacer tema de selección de profesorado, las oposiciones? Bueno, en primer lugar, si miramos a los países punteros en sistema educativo, los nórdicos se nos vienen a la cabeza en general y Finlandia en particular, ellos lo que hacen es reforzar totalmente la formación inicial. Y en este sentido, pues desde los INEF, las escuelas de magisterio, tienen trabajo para intentar acercar la formación de los futuros docentes a las exigencias, las necesidades del sistema, que diríamos.
En este sentido, la permeabilidad de patio, digamos, las clases tanto de primaria como de secundaria, ha hecho bien a esa formación, ¿no? Hay profesores de la talla de Ángel Pérez Puello, o en León, Antonio Méndez en Oviedo, en Granada, que bueno, que antes restregaron el chándal por decirlo de alguna manera, en los patios y saben lo que se enfrenta un profesor, ¿no? De esta forma lo pueden orientar mucho mejor. En cuanto al sistema en sí, bueno, se habló de MIR educativo, ¿no? Una oposición más general, ¿no? Que no dependa un poco del azar, como es en el sorteo de los temas, un poco de todo el abanico de posibilidades, una vez que se actualicen, obviamente, esos temarios, y después, como sucede con los médicos, una vez que se consigue la plaza está, digamos, a prueba, ¿no? Está en prácticas, unas prácticas reales de profesores, cuerpo de ayudar a un funcionario cero, de alta calidad en la enseñanza. Es verdad que hay que tener en cuenta que muchos de ellos son interinos, ya tienen experiencia de años, ¿no? El problema con los interinos es el mismo que el de los funcionarios. Si no tenemos un seguimiento, una valoración, un feedback de cómo estamos ejerciendo, en fin, queda un poco a la ganas que tenga cada uno de los profesores de mantener un alto nivel de enseñanza. En general, tengo que decir, ¿no?, que en educación física tenemos siempre que estar demostrando, no es esa educación física, esa gimnasia casposa de hace unos años, que ha habido un total de la materia, que esta ha sido educación antes que de lo físico, o de la mano de lo físico, y por tanto, la exigencia para nosotros es aún mayor. A la espera del estatuto profesional que abra de verdad nuestros campos laborales más allá de la enseñanza de la educación física, pienso que vuelvo otra vez, ¿no?, a la formación inicial, que hay que reforzar esta formación inicial de forma que la haga apetecible para los que están estudiando INEF o grado de física y el deporte, apetecible seguir educación física, seguirle una carrera profesional. Y vamos ya con la última pregunta. Vale, y después de sacar la plaza, de obtener el puesto de trabajo o de conseguir un empleo, un trabajo indefinido en un centro concertado, privado, como profesor de educación física, ¿después qué? Bueno, pues aquí es fundamental la evaluación, llamémoslo por su nombre, y supervisión. Una supervisión constructiva, a lo mejor, no amenazante, no una auditoría, no centrada en los papeles, sino a pie de cancha, al gimnasio. Es, bueno, pues eso, como decíamos, ese feedback, esa investigación-acción, esa red que te permita, pues, mejorar, porque si no te acomodas. Normalmente las cosas no van rectas, no van planas, si no van un poquito para arriba acabas yendo un poquito o un muchito para abajo. Entonces, la administración esa figura no la tiene, son pocos inspectores, se preocupan, tengo que decir, en general, y bueno, en mi caso es claro, en 20 años como profesor de educación física no he tenido una inspección que me haya comentado. Bueno, sí, creo recordar que tuve una de además, el que fue secretario decano de la figura del COPLEF, encantador, Javier Pérez López. Ahora creo recordar que vino a interesarse, estábamos trabajando en Moreda. Es verdad que desapareció, al menos en Asturias no tenemos el inspector de educación física, pues bueno, ayudaría a mantener un poquito las acciones, ¿no? Intensidad de las acciones, vuelvo a decir, de las clases y de todas las acciones paralelas, ¿no? Habíamos hablado de las actividades extraescolares, de los proyectos, de los recreos activos, y en Asturias también tenemos que decir que el Día de Educación Física en la calle surgió desde abajo, de los propios profesores de educación física trabajando en red, que por propia iniciativa o inquietud pues hacen que compartamos esas ideas que funcionan, a otros compañeros que las compartan con nosotros y que bueno, que sientas la sensación de estar trabajando en equipo. Si tienes la suerte en el propio centro de compartir, bueno, pues codo con codo, espacio con compañeros con los que conectes, eso también te ayuda a mantener un poco,
externamente debería haber algún sistema de ajuste de la calidad de lo que estamos haciendo en el patio. Y nada más, dar las gracias a Coplev por esta oportunidad, animar a la gente, a los compañeros, a centrarse profesionalmente, también en la educación física. Es verdad que te da una seguridad, una estabilidad económica, pero también es verdad que puede ser apasionante una vez que veas qué retos tienes tan bonitos, ¿no?, de hacer amar la actividad física a cientos de chicos que no hacen el ejercicio físico, y bueno, y a potenciar todo el trabajo en equipo.